Hay una entrevista en YouTube que todos deberíamos escuchar. Un funcionario se sienta y nos cuenta, sin filtros, lo que encontró cuando intentó resolver el desabasto de medicinas en México. Y no es bonito. Es la radiografía de décadas haciendo negocios con la salud de las personas. Pero también es algo más. Es el relato de por qué cambiar las cosas es tan jodidamente difícil. Eduardo Clark es ese funcionario. Es el encargado de conseguir medicinas para 134 millones de mexicanos. No es médico, es especialista en datos. Y en una entrevista reciente dijo algo que resume absolutamente todo. Durante décadas, uno de los negocios más turbios y sencillos fue venderle medicinas al gobierno. Hoy aquí te voy a contar por qué esa frase lo explica todo y por qué cambiar eso está costando sangre, sudor y lágrimas. En este punto necesito que me prestes atención, porque eso tiene más capas que una investigación periodística. Eduardo Clark es el subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud. Llegó con Claudia Sheinbaum con una tarea brutal: resolver el desabasto de medicinas. Y hace poco dio una entrevista con Denis Merker donde básicamente se quitó la careta institucional y habló como un ser humano. Y lo que contó no es solo revelador, es demoledor. Es la razón principal por la cual se crea el IMSS Bienestar, y yo considero la tarea principal de esa administración de salud. Si algo tiene que salir es que el IMSS Bienestar funcione, exista, cree una cultura, una identidad y genere un modelo de atención a la población de nuestro país. Porque el Seguro Popular generó un tema también de injusticias regionales. En muchos sentidos había estados como la Ciudad de México, por ejemplo, que la verdad con los recursos que usaban, tenían hospitales, metían más dinero, y luego teníamos otras entidades federativas, desafortunadamente las más pobres del país, donde simplemente el Seguro Popular volvió a exacerbar desigualdades también en el acceso a la salud, porque no le metían ni un peso y es más, se lo llevaban a otros sectores. La idea del IMSS Bienestar es eso. No podemos permitir que en un país con las injusticias sociales que tiene México no hay un modelo nacional para tratar de garantizar equidad en el acceso en cualquier entidad federativa. Porque una cosa es que te digan que hay desabasto de medicinas y otra muy distinta es que te expliquen por qué hay ese desabasto de medicinas. En esta entrevista, Clark lo dice sin rodeos. El sistema estaba diseñado para que intermediarios se hicieran ricos a costa del Estado. ¿Y cómo funcionaba? Súper simple, pero también súper cínico. Un intermediario ganaba una licitación, solo ganaba el papel, no producía nada, no distribuía nada, pero llegaba entonces con el fabricante real y le decía: pues yo ya gané el contrato con el gobierno, si no me vendes a mí, tú no le vendes al gobierno. El intermediario compraba las cajitas, se las vendía al gobierno con un sobreprecio jugoso y todo el mundo feliz. Bueno, todos menos los que necesitaban las medicinas. Y ojo, esto no pasó solo 5 años, pasó durante décadas. Entonces, cuando este gobierno llega y dice vamos a comprar directo al productor y que se acababan los intermediarios, ¿qué crees que pasa? Se armó el escándalo, que si los precios eran irreales, que si las condiciones eran imposibles, que si esto, que si lo otro. Claro, porque les quitaron el negocio. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone interesante. Clark cuenta que cuando llegó, el IMSS Bienestar, que es el sistema para la gente sin seguridad social, le mandó una lista de 4,000 tipos de insumos y medicamentos. 4,000. Yo a la hora que le pedí al IMSS Bienestar, pásenme lo que quieran que yo les compre. Básicamente, bueno, de hecho, de manera un poco más sistemática, pero esa es la pregunta. Es, Sí, ¿qué les compro yo? ¿Qué requieren ustedes? ¿Cuánto de cada cosa? Me mandaron una lista de cerca de 4,000 tipos de insumos y medicamentos. Y yo, como ya lo dijiste, no soy médico. Digo, tenemos médicos en la Secretaría de Salud, pero yo qué voy a saber Sí, cuál sí es es el eso. bueno. Ujú. Y lo que veíamos era una cantidad muy compleja de duplicidades, triplicidades. Es decir, que varios medicamentos para Para lo lo mismo. mismo. O sea, yo ya que me he vuelto un poco más experto, tal vez no para ser médico, pero podía trabajar en una farmacia bajando cosas del anaquel. Para diabetes tenemos 17 cosas que hacen exactamente lo mismo en 20 presentaciones distintas. Y eso es muy complejo para nosotros comprar. No, para empezar se vuelve caro, ¿no? Se vuelve caro, pero te lo pongo así. Yo tengo presentaciones de cosas que compro la versión de 28 tabletas, 100 millones de piezas para 2 años, y alguien me pidió la versión de 14 tabletas, 2,500. 2,500 sí, cerrado. Entonces, ir a comprar esas dos cosas no tiene mucho sentido. Compras más bien de las de 28 y que luego las vayan Pero los haciendo hospitales son Ah. complicados, porque tú no le puedes decir a un hospital de manera tan sencilla: este es el nuevo modelo de lo que tú vas a recetar, de lo que le vas a entregar a tus pacientes. Entonces, la parte más complicada de nuestro trabajo, y es una parte que a mí me apasiona, pero es en serio muy difícil, es de qué manera podemos generar un modelo médico en el IMSS Bienestar que nos permita Desde el doctor, desde el momento en Exacto. que el doctor llena la receta. la receta, él tiene que saber cómo la receta de manera que sea más probable que lo encuentre. Correcto. ¿Será así? Sí, te voy a decir una cosa para que vean el lado malo de cuando uno hace este tipo de cosas y no hace el trabajo con los médicos. Tengo un medicamento para cáncer infantil que se llama la RL-asparaginasa, que es parte de la columna vertebral del cáncer infantil, de leucemias linfocíticas agudas. Compré la versión nueva, es una versión que apenas está saliendo del mundo, que se llama RL-asparaginasa. Históricamente se ha comprado la L-asparaginasa, que hace casi lo mismo, solo la nueva es menos tóxica para los niños. Pues nada menos. Ajá. Y nos salió muy bien el precio, etcétera. Mi problema hoy cuando yo veo los reportes de abasto es que los médicos siguen recetando la Y les L-asparaginasa. dice a la gente que no tienen. Sí, porque van a la farmacia y a veces ni siquiera es un tema de que alguien está haciendo algo malo necesariamente. Si una receta de L-asparaginasa llega a la farmacia, el farmacéutico dice: ¿L-asparaginasa? No, esa no hay. Él no es que tenga esta concepción de decir: no, tengo esta otra. Pero como uno no tiene sistemas digitales, no hay manera de poder, con los hospitales, tenemos 750 hospitales en el bienestar. Y cuando lo revisó, se dio cuenta que había 17 medicamentos diferentes para diabetes en 20 presentaciones distintas. ¿Por qué? Porque cada hospital pedía lo que se le ocurría. Porque no hay protocolos, porque no hay criterios homologados, porque el sistema estaba fragmentado muy a propósito. Y fíjate en esto, porque es clave, es muy importante. Si tú tienes un medicamento del que necesitas 100 millones de piezas de la presentación de 28 tabletas, puedes negociar un precio. Pero si alguien te pide 2,500 piezas de la presentación de 14 tabletas, ¿como para qué comprarlo? No tiene sentido. Bueno, pues así estaba montado todo.
ineficiente por diseño, de origen. Y cuando tratas de cambiarlo, te enfrentas a algo más complejo, los médicos. Porque resulta que muchos médicos, con toda la buena fe del mundo, recetan medicinas específicas que no están en el cuadro básico. Y la gente va a la farmacia del hospital y le dicen que no hay. Pero ¿qué crees? Sí hay. Lo que no hay es esa marca específica. Hay el equivalente. Pero como no hay sistemas digitales integrados, como cada hospital opera en su burbuja, el paciente se va con las manos vacías. Y Clark lo cuenta sobre un caso brutal. Compró un medicamento para cáncer infantil, la versión nueva que es menos tóxica para los niños. ¿Y qué creen que pasó? Que los médicos siguen recetando la versión vieja porque es la que conocen. Entonces la gente va y le dicen no hay, cuando en realidad sí hay, solo que de otra versión. ¿Ya vas viendo el nivel de complejidad? No es solo comprar medicinas, es cambiar la cultura médica, los protocolos, sistemas digitales, los canales de distribución. Y todo eso mientras te bombardean con críticas porque la gente necesita sus medicinas ya, no mañana, hoy. Ahora, hay otra cosa que Clark dice que me parece fundamental y que casi nadie está discutiendo. La mayor parte de las personas no es que se queden sin el medicamento. Lo que hace es que lo compra y gasta. La gente sí se está medicando, pero a costa de sus ahorros, de endeudarse, de empeñar lo que tienen. Y eso es lo más perverso. El sistema anterior no era que dejara morir a la gente, era que los empobrecía mientras los mantenía vivos. Y en este punto es donde debe entrar la crítica inteligente contra la crítica ideológica. La crítica inteligente dice, ok, entiendo que están tratando de cambiar un sistema podrido, pero ¿por qué no han logrado X o Y aún? La crítica ideológica dice lo contrario. Esto es peor que antes, era mejor con los intermediarios. Esto es ineficiencia de la 4T. ¿En serio? ¿Era mejor cuando el dinero público se lo repartían entre funcionarios corruptos e intermediarios parásitos? Porque eso es lo que no te cuentan los editoriales. El sistema anterior no funcionaba mejor, simplemente funcionaba para otros. Entonces Clark dice algo más que me parece revelador. Su tarea no es solo las medicinas, es integrar el sistema de salud. Que puedas atenderte en el IMSS aunque tengas ISSSTE, que puedas surtir tu receta en cualquier farmacia pública aunque te la hayan dado en otro lado. Que haya compensación financiera entre instituciones. En plata, está tratando de desmantelar décadas de balcanización institucional que servían para que cada quien tuviera su feudo, su presupuesto, su cuota de poder. Y es justo esto lo que a mí en lo personal me tiene harto, que se critique con los mismos estándares un gobierno que está tratando de cambiar estructuras con décadas de inercia versus gobiernos que simplemente administraban la corrupción. No es lo mismo. Gobernar contra privilegios es infinitamente más difícil que gobernar con privilegios. Y sí, hay errores, sí, hay retrasos, sí, hay gente que todavía no encuentra sus medicinas. Pero la pregunta correcta no es por qué no lo han resuelto ya. La pregunta correcta es ¿por qué nadie antes quiso resolverlo? Porque fíjate, el Seguro Popular existió años, el desabasto existió décadas, los intermediarios existieron generaciones, y nadie hizo lo que ese gobierno está haciendo, pelear contra el modelo, porque es más cómodo administrar la miseria que transformarla. Entonces sí, nuestro Clark no es Superman, no va a resolver todo mañana, va a tardar, va a costar, va a doler, pero al menos está peleando la pelea correcta. Y eso en un país donde durante décadas nadie quiso pelearla, ya es algo. Y no es suficiente, pero es un inicio. Y si realmente te importa la salud pública, si realmente te indigna que la gente se empobrezca por medicinas, entonces exige resultados, pero también entiende contra qué se está peleando. Porque el enemigo aquí no es la incompetencia. El verdadero enemigo es un sistema que fue diseñado, sostenido y defendido por quienes se beneficiaban de él. Y eso no se cambia con un decreto, se cambia con batalla tras batalla, medicamento tras medicamento, solicitud tras solicitud, protocolo tras protocolo, hasta que un día, ojalá, podamos decir, en México la salud es un derecho y no un negocio.